Amigos televidentes, buenos días. Es un gusto poder saludarlos en la mañana de lunes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la entrevista Perspectivas. Esta mañana vamos a hablar del tema de la seguridad de nuestro país y con muchísimo gusto a continuación le presento a mis invitados. Se encuentra conmigo esta mañana el general Mauricio Vargas, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido. Gracias por la invitación y gracias a la audiencia por permitirnos estar en sus hogares. Muchísimas gracias. También está con nosotros exdirector de la Policía Nacional Civil, el ingeniero Rodrigo Ávila. Bienvenido nuevamente, qué gusto tenerlo por acá. Buenos días, Samuel, muchas gracias y buenos días a todos los televidentes. Gracias, amigos. A ustedes la invitación que les hacemos es para que puedan participar de esta entrevista a través de sus comentarios en las redes sociales. Estamos en el Facebook y también estamos en el Twitter como Perspectivas 33. Déjenos su comentario y más adelante lo vamos a compartir con el resto de la audiencia. Vamos a hablar de la seguridad y de este tema que es tan importante y que se vuelve crucial para cada uno de nosotros, la integridad de los salvadoreños, que cada día se ve expuesta al salir de las casas, la inseguridad que se vive y por supuesto las expectativas que se tienen de los planes de seguridad que debería implementar la nueva administración que está a punto de iniciar funciones el próximo 1 de junio. ¿Qué situación es la que estamos viviendo, ingeniero? Teníamos el caso en el reparto Santa Margarita esta mañana, se conocía un doble homicidio en el que personas uniformadas se presentaban a una vivienda, hacían que sus ocupantes salieran y afuera de su residencia los ajusticiaban. Y este es un caso que se ha venido repitiendo en varias partes de nuestro país. Bueno, a mí no me extraña, desgraciadamente, que ver ese tipo de hechos con una constancia tremenda. La semana pasada tuvimos un caso similar en Sonsonate. Se tuvo un caso similar en Zacatecoluca, otro similar en un municipio en Usulután, lo vimos allá en Suchitoto, en Panchimalco, y hoy lo estamos viendo de nuevo. Y no es de extrañar, la semana pasada estaba viendo unas noticias también de que a unos miembros de pandillas se les decomisó uniformes policiales o algo parecido, chalecos, uniformes policiales, chalecos, etcétera. Y ese yo creo que es parte del accionar de las pandillas, confundir los ataques sistemáticos. Leía yo que ya eran más de 75 ataques a unidades policiales, a patrullas de la policía, a miembros de la policía en servicio, no los que van a su casa únicamente en el bus o que están afuera de su vivienda, no, ya policías uniformados en servicio, investigadores en servicio que son atacados por miembros de pandillas. O sea, yo creo que de sobra está claro que aquí parte del problema es que se ha dejado que crezca el germen de las pandillas y que crezca a niveles en los cuales ya están inclusive estos grupos criminales desafiando de una manera violenta y de una manera contundente, por así decirlo, a las mismas autoridades. Entonces, yo siento que entre manos tenemos un problema grande, un problema de país que siempre ha sido grande, pero que no se quiso reconocer. No se quiso reconocer, o sea, era mucho más fácil hablar de lo políticamente correcto, de lo que sonaba muy bonito, de los programas de prevención, de decir que estos eran jóvenes desintegrados, que todo esto tiene que ver con el problema de la falta de oportunidades, que todo esto tiene que ver con el problema de la marginación. Esto tiene que ver con que simplemente hay impunidad en estos grupos han agarrado fuerza y desgraciadamente se ha permitido y se ha dejado que estos grupos tengan por así decirlo, liderazgo. A mí no me gusta ocupar esta palabra porque lo que tienen son cabecillas, pero al final estos cabecillas lo que ejercen es liderazgo al interior de estos grupos. Entonces se ha convertido el ser pandillero en una opción de vida para miles de niños y miles de jóvenes. Y mientras no entendamos eso, y no entendamos que este es un problema que tiene una característica tan especial y que por ende requiere de soluciones especiales, no vamos a salir de esto. General, cuando ya vemos y se tiene información de adiestramiento y que las tácticas que se utilizan en los enfrentamientos contra unidades policiales, efectivos militares, ¿qué
¿Qué tan complicado se puede entender que es este problema? Bueno, yo creo que las mismas premisas que usted está sentando por sí solas dan una respuesta prácticamente. Estamos en una evolución, en una mutación de un estado hacia otro estado. Pero cuando tú hiciste la introducción hablaste de qué podemos requerir del nuevo gobierno. Pero primero hay que caracterizarlo. Primero, ¿cuáles son los elementos que nos llevan a concluir y a poder recomendar algo? La población se encuentra en un total estado de indefección ante la criminalidad que opera en todas partes. Ese es el primer elemento que se conjuga curiosamente con cuarteles generales dentro de los centros penitenciarios. Ahí tenemos como el primer elemento ya completo. Esto llama mucho la atención y nos puede llevar a concluir y a recomendar algo hacia el futuro. Segundo, hay una lucha entre la criminalidad y la institucionalidad del país. Hay una confrontación, hay como buscando el ejercicio de poder, el dominar en un momento determinado. ¿Cuál es la característica también de esto? Que la criminalidad está a la ofensiva y la institucionalidad está a la defensiva. Otro elemento que hay que tomarlo en cuenta para poder concluir y recomendar. ¿Por qué debería estar o por qué está a la defensiva? Precisamente, por eso vamos ¿por qué está a la defensiva? Porque prácticamente todas las respuestas que se dan no se siente una ofensiva clara, no se siente una implementación fuerte, pero sin embargo, ¿qué vemos? La embestida se ha identificado, eso es lo primero. Lo segundo, lo que Rodrigo planteó, no hay día que no encontremos ataques colectivos, masacre, y lo peor del caso es que hay ataques a la misma autoridad, aunque sea focalizados. Pero ¿cuál es el problema de este elemento, de estos tres elementos que estamos viendo? Que esto es una peligrosa mutación al terrorismo. Cuando ya caigamos en ese punto, ya se nos va a hacer mucho más costoso todos estos elementos. ¿Cómo se ha estado manejando eso? Como con cifras, comparándolas con las de ayer, con las del mes anterior o con las del mes del año anterior y diciéndonos si son menores o son mayores. Nos están dando números como que fuera una contabilidad en un momento determinado y no como un drama humano que angustia a la población. No se nos dice planes concretos, no se nos dan informaciones sobre cosas concretas o soluciones que nos den tranquilidad. Esto definitivamente nos puede llevar a una conclusión que por razón del tiempo vamos a darla después, pero las caracterizaciones que le he dado desde el punto de vista nada más de seguridad ciudadana, no de seguridad de la seguridad de la nación. No estamos hablando de violencia en el término general, estamos hablando de la violencia criminal y cuáles son los elementos presentes en el momento actual, los cuales nos pueden llevar a concluir y a dar algunos elementos que podrían, recomendaciones, aunque yo no soy quien para venirle a recomendar a un gobierno constituido, pero digamos que es una opinión para que la población comprenda y entienda el problema y hacia dónde debemos de presionar. Y entonces surge la pregunta, ingeniero, cuando vemos ataques a delegaciones, emboscadas a patrullas de la Policía Nacional Civil, la población recibe un mensaje inmediatamente y es
¿en quién podemos confiar entonces si ellos también, o si la autoridad también misma es vulnerable? Es un estado de indefección completo. Es que totalmente. Tristemente yo he platicado con policías que se quieren mudar de los lugares donde viven y otros que se esconden dentro de sus mismos barrios y sus mismas colonias, porque ya el hijo de la vecina o el sobrino del otro vecino ya es pandillero y ya es pandillero, ha llegado y ya están amenazando a las familias de los mismos policías en su entorno. Cuando ya eso pasa y se tiene que esconder aquel que trabaja como servidor público en el área de seguridad, estamos mal. Cuando ya se coacciona a algunos miembros de la institución y peor aún cuando ya se comienza a infiltrar a través de la Academia Nacional de Seguridad Pública a la institución misma. Un montón y esto contado por un alumno de la Academia de Seguridad Pública que dice que ya muchos de los que están ahí al interior son pandilleros y se jactan y están amenazando a los otros alumnos. ¿Qué es eso? Eso me lleva, Rodrigo, a hacer un planteamiento, el primer planteamiento inicial que yo llamo revisar el funcional estructuralismo de la PNC. Aquí se sigue hablando de policía comunitaria cuando la policía comunitaria se inserta en lugares donde no existen estos elementos distorsionadores de una policía comunitaria. Rodrigo me da a mí la razón cuando dice el vecino o el pariente o el otro, ¿cómo voy a estar yo en la comunidad? Si soy de la comunidad me conoce, sabe que soy policía y es violencia criminal la que hay. Amenazan a mi familia, me amenazan a mí, me matan, me secuestran, me extorsionan y me tengo que salir de ahí. O lo coartan y lo coaccionan para que haga cosas que no debe hacer. Sí, pero yo lo interrumpí porque quería meter ese elemento. La policía comunitaria no puede insertarse donde existen esos elementos distorsionadores porque es contrario a la seguridad familiar, a la seguridad personal, y esa policía comunitaria se puede implementar en los lugares donde estos elementos no están, porque el individuo se convierte en un agente multiplicador. Pero donde están los criminales, donde está el narcomenudeo, donde está el crimen organizado ya inserto, no importa de qué nivel y de qué alcance, eso distorsiona el concepto de policía, pero como aquí vienen a meter en una forma mecánica las cosas, hoy estamos pagando las consecuencias de lo mismo. Pero perdón, Rodrigo. No, pero en la misma línea. Es como que nosotros, como sociedad y como Estado, estamos aceptando ciertas cosas como que ya no se pueden cambiar. Y voy a dar dos ejemplos bien sencillos. Aquí, si a usted le roban una llanta, si a usted le roban un repuesto, se lo están vendiendo en la calle. Y si no, mucha gente, hace poco un amigo le robaron la llanta y en vez de reclamar o poner la denuncia, lo que hizo fue ir a buscarla allá por el cementerio, donde están todos los ladrones que roban llantas. Y todo el mundo sabe. Eso es una barbaridad, que se sepa y que sea secreto a voces y que todo el mundo sabe que ahí están los ladrones que roban las llantas y hasta se saben las placas y los carros de unos que andan robando en unos vehículos y que se meten a las gasolineras, a los restaurantes de comida rápida y se llevan las llantas de los carros. Los que están asaltando en los semáforos. Ya se sabe de qué comunidades con nombre y apellido, quiénes son, que en la tarde salen en moto las parejas a asaltar y han estado presos varias veces. ¿Por qué no ya se sabe dónde venden droga. Sí, aquí ya se sabe los lugares donde se vende droga y donde están los narcotraficantes y descaradamente ya son los que mandan en la comunidad. ¿Por qué? Porque aquí se ha exacerbado el famoso, o sea, aquí los derechos humanos son importantes, pero los hemos llevado a un nivel de absurdo, de una perspectiva eminentemente dogmática de quienes se rasgan las vestiduras sobre este tema, que ya estamos llegando a niveles de impunidad criminal. Y aquí retomo tres cosas que también dijo el general que son muy importantes. Él habló de mutación y de evolución. Estamos llegando a un nivel de simbiosis social y eso es gravísimo, porque ya los criminales se están convirtiendo en un grupo social.
con referentes sociales, con interlocutores que salen en la televisión y que desde las cárceles dan sus conferencias y sus opiniones. Los cuarteles generales, habló el general, importantísimo. Los centros neurálgicos del crimen organizado en nuestro país son las cárceles. Y si eso es así, por ahí hay que comenzar. Yo sé que se necesita presupuesto, yo sé que se necesita muchos recursos, porque hay un hacinamiento terrible. Hoy vimos unas noticias de que las Bartolinas de la policía están reventadas con una cantidad, un número enorme de reos condenados bajo las órdenes de la policía. Si es que ¿quién le ha dicho? ¿Quién ha dicho que la policía tiene obligación de resguardar reos condenados? Eso es una barbaridad. Se está distrayendo las capacidades de la policía en cuidar reos, que eso no es competencia de la policía, mucho menos cuando están condenados. Por eso entonces, creo, Rodrigo, que es necesario poner orden, asumir una definición de lucha clara por la seguridad ciudadana, que sea efectiva contra esa criminalidad. Porque, ¿por qué razón estoy hablando de una lucha clara y efectiva? Porque se nos va a salir totalmente de las manos. No se ha salido por el momento. Todavía no estamos fuera totalmente de las manos, pero estamos en una situación de indefección. O sea, todavía nos sentimos inseguros, pero no hemos perdido todavía tenemos no sé cuánta, porque como es subjetivo, es una percepción, porque no es decir que hay una inanición total, pero si se nos sale de las manos, no se nos ha salido totalmente, pero ¿cuáles son los rasgos? Aumento de la actividad delictiva, expansión en organización y presencia territorial, mayor penetración social e institucional, compra de armamento de uso militar, involucramiento y participación en actividades de narcomenudeo. Como con esos 5 elementos que podemos dejar ahí, podemos decir, señores, por favor, es un hecho que refleja claramente que necesitamos un plan nacional, un pacto nacional por la seguridad ciudadana. Señores, los muertos no son estadísticas y mucho menos campañas mediáticas. No podemos continuar manejando de esa forma. Es urgente un plan integral. Luego podemos hablar de qué podría tener, qué podría contener esos elementos. Pero hemos caracterizado lo que vemos todos los días. Hemos caracterizado los 4 o 5 elementos que nos dicen es necesario hacer algo porque este problema se nos va a salir totalmente de las manos. Se nos ha salido parcialmente de las manos y eso es lo que está creando, digo, el estado de indefección ante la criminalidad que opera en todas partes, a toda hora, todos los días, y ya estamos un poco hartos. A mí me ha sorprendido. ¿Por qué digo esto? Porque me sorprendió las declaraciones del señor presidente electo en la visita ante el sumo pontífice, el Papa Francisco, cuando dijo que la violencia percibida era una producción mediática. Si nosotros creemos que eso es cierto, no vamos a hacer nada. Por esas declaraciones y por otras más es que me he permitido caracterizar, y no sé si tú estás de acuerdo, porque la realidad es que... Totalmente de acuerdo, de hecho. Pero antes, ingeniero, tengo que hacer una pausa comercial para no interrumpirlo más adelante, y vamos a seguir hablando de este tema. Amigo, gracias por quedarse con nosotros. Esta mañana estamos hablando del tema de la seguridad y hemos escuchado algunos de los planteamientos como para introducirnos en este tema y
conocer de qué es lo que estamos hablando y de la realidad que usted, amigo televidente, que nosotros a diario vivimos en las calles, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Y lo cierto es, ingeniero, que lo decía el general, no solo con el tema de homicidios, es un indicador de que las cosas no está bien. El tema de las extorsiones, el tema de los asaltos en los autobuses, en las viviendas, las bandas organizadas de robacarros, etcétera, que al final se convierten en un todo y al final es un ambiente de inseguridad el que percibe el ciudadano común. Yo aquí le preguntara, y la pregunta que les hacía a ustedes y a los muchachos ahí de las cámaras, aquí a la hora del anuncio, ¿a cuántos de nosotros conocemos, o a cuántos de nosotros, o a personas muy cercanas a nosotros, lo han asaltado, lo han extorsionado, les han robado, los han amenazado en los últimos días? Y aquí ninguno de los que estamos aquí dijo que no conocía a nadie o que no había sido víctima. O sea, esto es una situación que no es de percepción, es una realidad que está sucediendo todos los días. Y lo peor de todo es que la gente, ante esa realidad, simplemente opta por cruzarse de brazos y decir que Dios nos ampare, porque no existe una confianza de que va a haber una respuesta contundente por parte del Estado. Y esto tiene que ver también con la manera en que se ha esquematizado la respuesta del Estado ante la criminalidad. Hay mucha dispersión de esfuerzos, y existe en este momento, yo creo que hay una creatividad que ha sido truncada. Muchos fiscales dicen... Pero ¿no cree usted que es ineficiencia, inexperiencia e incompetencia? Eso es parte de todo el tema, pero lo otro es un acomodamiento dogmático a querer quedar bien precisamente con los medios de comunicación a través de las mismas canciones y de los mismos sonsonetes. O sea, hablar de la prevención, hablar aquí que las causales de la violencia. O sea, yo creo que sobradamente todos sabemos cuáles son las causales. Los causales pudieron haber sido marginación en un momento, el tema de las deportaciones, el tema de la sobrepoblación. Los causales ya lo sabemos. Pero el país necesita que se actúe de manera contundente, que se actúe de manera consecuente, que se actúe de manera creativa, porque hay una realidad. Aquí todo esto está evolucionando de tal forma que se está convirtiendo ya en un problema de seguridad nacional. Ya está dejando de ser un problema únicamente de seguridad pública o seguridad ciudadana y se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional. Aquí uno de los problemas más graves es que la gente tiene miedo. Todo el mundo sabe quiénes son, dónde están, qué hacen y cómo hacen lo que hacen. Todo el mundo sabe. Pero ayer domingo, una persona con la que platicaba en un centro comercial me decía que él simplemente siente que ya no puede hacer nada. Hace 2 años denunciaron a un grupo de pandilleros en la zona que estaba amenazando a los empleados de la fábrica donde él también es empleado, él es gerente. Ya han corrido a muchos de los empleados, están ahora poniéndole renta a la empresa. Ya varios de los técnicos extranjeros que vinieron a trabajar en esa empresa salieron corriendo del país, y simplemente ellos dicen que cuando han denunciado, la policía ha capturado, al ratito salen unos, pero después los vuelven a capturar. Pero el problema es que ya hay un relevo, ya llegaron otros pandilleros, otros jóvenes, entre comillas, dice él, que son de otros lugares del país, que llegaron a relevar a estos que fueron capturados el año pasado. Entonces, que hoy ya tienen miedo de denunciar, porque ya los amenazaron que si denuncian, no importa que los metan presos, ellos van a llegar y van a llegar con mayores niveles de violencia y mayores niveles de amenaza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente simplemente tiene miedo. Hay gente que los tiene a la par y que le manchan las paredes y que le quitan a veces, hasta a un señor que le quitaron el carro la semana pasada para ir a chotear, entre comillas, allá al mar, los pandilleros, y el señor no pudo hacer nada. Y me dice, yo tengo miedo que desde mi carro le hayan disparado a otras personas, porque dice que pasaron ametrallando a otros pandilleros desde un carro con las características como el mío. Y le digo, denuncia a la policía. No es que tengo miedo, si denuncio me matan porque dicen que tienen gente adentro. Entonces, ya el miedo, que es la materia prima de la operación de estos grupos, está creciendo de tal forma que nos estamos acostumbrando a tener miedo. Y eso es terrible. ¿Y cómo romper eso?
Bueno, haciendo cosas consecuentes. No es posible que estén con Facebook los criminales, no es posible que tengan Wi-Fi y ahí van a decir que no, pero ahí están saliendo en Facebook, ahí están hablando por teléfono. Sí, de hecho, esas llamadas que hacen de extorsión, Samuel, muchas de ellas salen desde los penales y se ha convertido en el deporte nacional de un montón que tampoco son pandilleros, que se hacen pasar por pandilleros por teléfono. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, una reforma en el tema de los celulares. Aquí lo dije en un programa con usted. Poner un código de prepago para hacer los rellenos de saldo a los teléfonos. Hay que tomar el control de las cárceles. Tomar el control de las cárceles. Hacer cosas contundentes como, por ejemplo, lo que se hizo en Los Ángeles con el tema de las injunction laws, que fueron aparejadas con un programa de prevención fuertísimo. Pero ojo, prevención sin represión del delito, sobre todo a estos niveles, no sirve de nada. Y allá pusieron toque de queda para los pandilleros. ¿Por qué no se habla aquí de lo más sustancial? Si aquí sabemos que el problema, dentro de otros que puede existir, el narcotráfico, el crimen, lo que sea, pero la forma más peligrosa y diseminada de crimen organizado que existe en nuestro país hoy por hoy se llama pandillas. ¿Por qué no reconocer que un objetivo de nación tiene que ser que desaparezcan las pandillas, que se vayan poco a poco erradicando y poco a poco reduciendo? Eso es una cosa que yo no he escuchado, y no he escuchado por una sencilla razón, y yo no sé ahí qué va a pensar usted, general, pero como que les da miedo decir esto porque quizás existe algún compromiso político. A mí me da una mala espina no escuchar eso. Si es que hay que decirlo, y el que quiera salirse de las pandillas hay que darle la mano, pero ojo, al que se quiera salir, no al que quiera seguir siendo pandillero y que quiere que lo cuchincheen y que lo contemplen y que ahí lo saquen en la televisión dando sendas conferencias de prensa. General, me gustaría también escuchar su opinión al respecto. Mire, yo le doy una valoración mayor a la improvisación, le doy una mayor valoración a las recetas caseras que le han querido dar al problema de la violencia, a las doctrinas filosóficas y sociológicas que nos quieren colocar en lugar de lo que es propiamente tal la doctrina de seguridad, a las soluciones temporales y a los enfoques tranquilizantes que quieren dar, que luego agravan de una forma mayor el problema. Pero ¿y ese enfoque tranquilizante que usted menciona, la población cree que de verdad eso es lo que está pasando en nuestro país, o la población tiene una percepción completamente diferente? Es que tiene una opinión bien diferente. El problema es que los que creen que son tranquilizantes lo que están dando, y usted tiene prácticamente el famoso pacto como pacto, que ese pacto que no se sabe. ¿Pacto o tregua? Es que no es tregua. La tregua es entre la criminalidad y el Estado. Acuérdense, cuando estaba la lucha política, sí, habían treguas que eran el paro de acciones, pero tienen una característica peligrosa, es la temporalidad. Y además es ahí lo que hicieron fue un pacto entre los grupos de no atacarse, y eso es perfecto. Y si eso se va a desarrollar, es perfecto. Si ese no es el problema. La pregunta es cuál es el costo de este pacto. Bueno, pero es que el problema es que, como le digo, el problema es que si eso con recetas caseras, y le quisieron meter una serie de cosas como son, el primer error, que estaban los señores que están penados. Ese es el primer error en el involucramiento del mismo. Segundo, beneficios que definitivamente exceden más allá de lo que debería de ser, si son correctos todo lo que sale en los medios de comunicación. Adicionalmente, el Estado era, pero no era. Unos dicen que era nuestra estrategia, otros dicen no era. Entonces, toda esa situación
vino a distorsionar y a crear algo que definitivamente no viene al caso. Pero Rodrigo dijo algo y usted me le hizo la pregunta anteriormente. Cuando usted me habló, se nos ha ido de las manos. Mire, Rodrigo dijo, es un problema de seguridad nacional. Sí, sí es un problema de seguridad nacional. Porque fíjese bien, en el momento que la seguridad ciudadana se ve rebasada por la violencia criminal, en un desborde, ya no es la seguridad la que está en peligro, es la paz del país. O sea que hay un valor mucho, mucho, mucho mayor. Yo no estoy de acuerdo en enfrentar violencia con violencia. Eso no estoy de acuerdo, porque sé los costos que eso tiene. Pero sí la decisión del cumplimiento de la ley. Rodrigo lo matiza, yo lo digo tal vez un poco más crudo. La represión le corresponde al gobierno y al Estado. La prevención le corresponde al gobierno y al Estado, pero su ámbito es mucho más allá y tiene que ver con todo el ambiente societal, ONGs, comunidad internacional, organizaciones, gobierno municipal. Pero eso sí, los dos tienen que ir en paralelo. Aquí no se puede seguir confrontando represión versus prevención, ni prevención versus represión. Eso no se puede seguir haciendo, ni podemos llegar a pretender hacer algo que esté viciado por maniobras, que esté viciado por gritos desesperados y mucho menos condicionados o extorsionados, que para que deje de hacerme tenés que dar esto. Eso definitivamente es totalmente inaceptable. Eso no puede ser, eso no debe de ser, eso es lo que no debe de hacer el nuevo gobierno. No podemos dejar a un lado el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. No podemos nosotros, voy a decirlo en término atrevido, pero yo creo que ya es el momento de decirlo también, no podemos tener cuadros ideologizados en la Policía Nacional Civil. Usted escucha, habla, toca, palpa, oficiales de izquierda, oficiales de derecha, oficiales particulares o técnicos. Los técnicos son los menos, los de izquierda y los de derecha dicen que son más. Mantienen una confrontación al interior. El día que esa ideologización se cierre, la policía ya no va a ser del Estado o del gobierno, sino del partido. Y eso es contrario a la democracia, a la república. Eso es contrario a los intereses de nosotros como sociedad, porque ya va a ser mandadero del partido y no del Estado, del gobierno legítimamente constituido. Y se dice que hay vestigios de planes por lograr eso en un momento determinado. Cuando nos dice un diputado, nos dice, hay que tomar más el control de las instituciones del Estado para que haya más democracia. No, amigos, eso se llama centralismo. Y el centralismo lo que lleva es a abusos de poder y a corrupción. No podemos darnos el lujo ni permitirnos. El criterio de las instituciones al interior de la seguridad pública están dejando los criterios estratégicos y tácticos afuera por los criterios ideológicos. Están despreciando el área técnica. Hay que llamar la atención. Y mi llamado
mi exposición esta mañana lo que trata es de desalentar a los que tengan planes de controlar la PNC, decirles, miren señores, no hagan eso porque es peligroso. Bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial. Al regresar, amigos televidentes, hablamos de los esfuerzos que se han conocido. Por ejemplo, el encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, que ha juntado a diferentes organizaciones e iglesias con el fin de buscar soluciones integrales para este problema del que estamos hablando en la mañana. De eso hablamos al regresar de la pausa comercial. Gracias por quedarse con nosotros, ingeniero. Lo dejaba planteado antes de ir a la pausa. Esfuerzos que se conocen, que han juntado a diferentes organizaciones, iglesias, organizaciones como Funde, para buscarle una solución a este problema en el que la palabra que se escucha también es diálogo. Ok. Todo esfuerzo que contribuya a mejorar la situación es válido. Todo esfuerzo que se haga desde la sociedad civil, desde las ONGs, desde las iglesias, es validísimo. Lo que no es válido es que se quiera escudar el Estado o el gobierno en que esta es la única vía de solución, cuando hay cosas que urge hacerse en este momento y que no tienen nada que ver ahí las instituciones privadas, ni las iglesias, ni nada, que es, por ejemplo, retomar el control de las cárceles. Ya lo mencionamos aquí. Y es un tema delicado, es un tema que va a generar protestas, es un tema que puede generar algún nivel de crítica, pero hay que retomar el control de las cárceles. No se puede seguir permitiendo que desde las cárceles operen los criminales y sobre todo que desde las cárceles, como dijo el general, sean las universidades o los cuarteles generales del crimen, los puestos de mando del crimen organizado, de las pandillas. Eso no puede ser. Ajustar la capacidad instalada del Estado para dar respuesta. Hoy por hoy, la Fiscalía, el órgano judicial, por lo menos a nivel de los jueces especializados, la policía, están abrumados por la situación y la cantidad de casos. Y eso es una realidad, y quien no lo quiere aceptar está verdaderamente súper mal y equivocado. O sea, aquí el número de casos, el número de incidencias no permite que se le dé respuesta. Entonces eso lo que hace es que los casos menores que no son atendidos y para los cuales no hay pronta y debida justicia vayan escalando. Quien se roba una bicicleta y pasa desatendido, de repente se roba un vehículo y de repente empieza a matar y a secuestrar. Entonces hay una escalada en los niveles de violencia y de delincuencia. Entonces hay que ajustar la capacidad del Estado para eso y hablar y discutir eso de una manera práctica, desligándose de los dogmatismos, desligándose de esas visiones contaminadas de las que hablaba el general e ideológicas. De ahí hay que realizar esfuerzos orientados al fortalecimiento de valores. Y es que parte de lo que estamos viviendo es que nuestra sociedad se está desvalorizando. Lo que normalmente para nosotros es bueno, o más bien al revés, lo que normalmente para una persona trabajadora y decente es malo, no es malo para muchos que viven en el entorno de las pandillas. El secuestrar, el cobrar renta, el cobrar peaje, el desmembrar, el violar, el tomarse por la fuerza la colonia, eso no es malo. Eso es el derecho que tienen ellos de su territorio. Y desgraciadamente ya hay grupos familiares que viven y dependen económicamente de las extorsiones. Entonces, eso nos lleva a trabajar fuerte en las escuelas, desde las iglesias, en la perspectiva de fortalecer los valores. A ver, ingeniero, pero mientras todo esto sucede, mientras se arman los planes, la ciudadanía, y no sé si son rumores, no sé si es un tema que trasciende a través de redes sociales, la conformación de grupos que se estén haciendo al margen de la ley para tomar la justicia por sus propias manos. Esa es parte del sonsonete también, que a veces trata de distraer la atención. Yo no dudo de que muchas personas se hayan tomado la justicia por sus manos, y de hecho en el norte del país incluso se dice que han sido comunidades las que se han tomado la justicia por sus manos para que no entren las pandillas. Paradójicamente son comunidades
de asentamientos de épocas del conflicto. Y ahí como que no se dice nada. Al final, yo le voy a decir una cosa, eso es una cosa que naturalmente puede suceder, pero hoy por hoy, a mí me da un poco de tristeza que se trate de confundir a la ciudadanía misma. Hace poco fueron capturados unos sujetos que realizaron una masacre el año pasado, porque también se está viendo cierto nivel de operatividad de la policía, sobre todo de algunas unidades. Y esos sujetos realizaron una masacre que el año pasado fue catalogada por algunos personeros del gobierno y algunos personeros de la izquierda de nuestro país, que fueron catalogados como manifestaciones de grupos de sombra negra, de grupos de limpieza social y tal. No, hombre, sí que aquí, cuando sea esa situación, hay que atacarla, hay que investigar, pero por eso mismo hay que fortalecer ese trabajo coordinado de la Fiscalía y la Policía. Hay que hacer una revisión de lo que es verdaderamente la dirección funcional de la investigación. Hoy por hoy, y lo voy a decir con todo respeto de los titulares, pero a nivel intermedio para abajo se tiran la pelota. Los investigadores dicen, yo no puedo hacer nada si la Fiscalía no me lo ordena. Y el fiscal dice, no, si es que la policía no hace nada. Pero al final, ¿de quién es la responsabilidad? Ojo, aquí hay una responsabilidad de todas las instituciones. Aquí hay una responsabilidad también del órgano judicial que se tiene que adaptar. Hay jueces de paz en algunos lugares del país que simplemente miran 2, 3 casos a la semana. Y hay jueces especializados aquí que tienen rebalsados los juzgados y que ya no pueden casi ni dormir muchos de los empleados que tienen, porque tienen unos expedientes así de los pantes de expedientes que tienen. Entonces hay que ajustar la capacidad instalada del Estado. Pero hay un tema importantísimo. Las cosas hay que verlas como son, y no hay que darle vueltas a la situación. Hoy por hoy, el delito principal que tenemos que enfrentar como sociedad, como país, que tiene que enfrentar el Estado, se llama extorsión. ¿Y por qué digo esto? Porque los muertos son en cierta medida un resultado de esto. La materia prima que tienen los grupos criminales y las pandillas como principal grupo criminal en nuestro país, o expresión criminal en nuestro país, la materia prima que tiene es el miedo. Y el miedo lo genera a través de la violencia, a través de los muertos. Cuando en los medios de comunicación, y eso sí es cierto, sale con pompa y platillo y detalle un hecho de gran impacto social, como por ejemplo que queman un microbús, o que tiran una granada, o que masacran una familia entera, al día siguiente hay un repunte tremendo de las extorsiones y de las llamadas por teléfono, amenazando, inclusive agenciándose ese delito y diciéndole al vecino, mire, nosotros somos los que hicimos eso, y si usted no paga tanto, a usted le va a pasar lo mismo. Entonces, el miedo es la materia prima de las extorsiones. Y las extorsiones, el terrorismo del que mencionaba el general, y las extorsiones son el modus vivendi y la razón de ser de muchos pandilleros, de la mayoría, porque, digámoslo, cuando esto de las pandillas comenzó hace muchos años y que después se suprimió y que se redujo la intensidad del fenómeno de las pandillas, el problema era expresivo. Las pandillas lo que querían, los pandilleros eran muchas veces niños jóvenes de hogares desintegrados que buscaban una sustitución de la familia que no tenían, y eso lo encontraban en la pandilla. Pero hoy ya no es así. Hoy se ha convertido en algo rentable y apetecible ser pandillero, aparte de que existe una coacción terrible en los barrios y las colonias y en los cantones. Entonces, esto es rentable. Las extorsiones hacen que sea rentable el ser pandillero, y por eso muchos jóvenes y niños optan por eso. Entonces hay que combatir las extorsiones con un plan nacional contra las extorsiones, pero bien focalizado. Un plan nacional donde la gente deje de tener miedo de denunciar, donde se facilite a través de mecanismos expeditos la denuncia y se hagan las modificaciones necesarias a nivel procesal para que se permita que la gente verdaderamente participe. Hoy por hoy
a mí me da tristeza también, y hablo de muchas cosas tristes esta mañana, de que la mayoría inmensa de extorsiones no son denunciadas porque simplemente la gente o tiene miedo o peor aún, siente que no va a servir de nada. Entonces tenemos que cambiar eso y tenemos que hacer cosas importantes como el tema de los teléfonos celulares, por ejemplo. Pero eso son ya cosas muy puntuales. Conceptualmente hablando, lo más importante es entender la dimensión del fenómeno y no seguir con dogmatismos ni con cuentos chinos, ni seguir con la misma retórica que ya verdaderamente nos tiene a todos cansados, porque vuelven a lo mismo, que la prevención y que esto y el otro. O sea, eso es parte de, pero no es todo. Vamos a hacer una última pausa comercial, amigos televidentes, regresamos. Vamos a dar lectura a los comentarios que ustedes han hecho, amigos televidentes, a través de las redes sociales. Por ejemplo, Carlos Mejía consulta si este gobierno negoció con las pandillas al entregarles dinero para que disminuyeran los homicidios y luego no lo dan. ¿Qué? Es la pregunta que hace Carlos Mejía. Dice Armando Martínez, ¿qué pasa con los jueces, policías corruptos que no ayudan en nada? También Elmer Antonio, buen día. El problema es que la policía no está preparada para el combate. Los panelistas lo saben muy bien. Eduardo López, para disminuir los homicidios es necesario que se realicen acciones fuertes contra los delincuentes. Solo los militares pueden combatir así. También hay otro comentario, dice Armando Martínez. Lo mismo sucede, ya conocen los pandilleros, ellos mandan. Ya conocen a los pandilleros, ellos mandan en los muros y dicen ver, oír y callar. Es un mensaje que hemos visto en diferentes murales de diferentes colonias que está inscrito como un mensaje de parte de pandilleros. ¿Dónde quedan mis derechos? Consulta Armando, y de aquellos que han fallecido, los desaparecidos y los dolientes. Y como hay otro comentario como el de Bea Alfaro que dice, lo único que funcionó para bajar los homicidios fue la tregua, deberían involucrar a los creadores de este nuevo esfuerzo. Eduardo López, la población no confía en hacer denuncias porque no vemos resultados y seguimos viendo la violencia en el país. Roberto Rivas, una solución viable es apoyar a la Fuerza Armada para que salga a luchar en contra de tanto delincuente. En los penales, consulta Mauricio, ¿y cómo quedan las empresas que aumentan la señal en los alrededores de los penales? Y ustedes y el gobierno, es lo que consulta Mauricio. Como hay una cantidad de comentarios que se suman y, por ejemplo, consultan, perdón, ingeniero, que qué se hizo con la mano dura, que cuál fue el resultado de la mano dura cuando se pudo implementar. Antes le doy espacio al general para que pueda dar respuesta. Primero, todos los elementos que han planteado la audiencia son valederos, pero no pueden estar dispersos. Tienen que ver todos los componentes y elementos del problema y con mucho cuidado que ninguno de ellos se quede afuera. Yo quiero decirles algo, queridos amigos. Mi primera recomendación es: la violencia no se combate con violencia. Sí tiene que haber una decisión muy fuerte en el cumplimiento de la ley. Segundo, porque seguimos enmarcando las propuestas que hizo el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Segundo, la ideologización del aparato de seguridad es una verdad que no se quiere enfrentar. Si no se enfrenta ese problema, cualquier plan o programa no va a dar resultado, porque se deja el enfoque estratégico por la ideología y se desprecian los aspectos técnicos por los elementos ideológicos. Hay condiciones creadas al interior y se dice que hay planes para poderlo concretar de una forma mayor. Yo, en lo que han presentado, que habían dos propuestas. Primero,
La dirección del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no debería de ser del orden partidario. Hay que partir de ese elemento, porque desde ahí comenzamos en una distorsión. Necesitamos profesionales en seguridad, necesitamos líderes con solidez, necesitamos administradores eficientes, necesitamos un equipo balanceado y que, perdonen que lo vaya a decir de esta manera, la seguridad pública necesita una plana mayor o un estado mayor que en un momento determinado pueda desarrollar todo lo que es la asesoría y la consultoría. Segundo, tiene que tener 3 elementos: el irrestricto cumplimiento de la ley, es decir, el esquema represivo. 2, la desmovilización y reinserción de los que se quieran salir para que abandonen la conducta criminal, que quieran abandonar la conducta criminal. Y tercero, la prevención real y eficiente y atractiva, porque son 3 elementos que caminan en paralelo. No es uno primero y otro después, van en paralelo. ¿Cuál tiene más prioridad? Dependiendo del sentido. Yo voy a dar un dato, señores. No nos podemos dar el lujo que nuestro presente se esté muriendo, sacrificando nuestro futuro. En los últimos 3 años creció el reclutamiento de jóvenes en un 20%, y el 80% de los casos que llegan a los juzgados son de jóvenes pandilleros. Amigos, estamos perdiendo el futuro.